Levítico 24 a 27. Traducción en lenguaje actual. El cuidado de las lámparas. Dios ordenó a Moisés: manda a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas del santuario estén siempre encendidas. Aarón estará a cargo de ellas, para que ardan en mi santuario toda la noche. Las lámparas estarán en el santuario, sobre el candelabro de oro que está en el lugar santo. Esta es una orden que deben cumplir siempre. Los panes dedicados a Dios. Prepara 12 panes de la mejor harina y llévalos al lugar santo. Ponlos sobre la mesa de oro puro, y acomódalos en 2 hileras. Cada pan deberá pesar 4,5 kilos. Pon incienso puro al lado de cada hilera, y quémalo en lugar del pan, como ofrenda quemada en mi honor. El sacerdote deberá presentar este pan en mi santuario todos los sábados, pues él representa a todos los israelitas. Esta será su obligación para siempre. Los sacerdotes podrán comerse este pan, pero deberán hacerlo en el lugar apartado especialmente para eso, porque es una ofrenda muy especial. Castigo para los que ofenden a Dios. Un día, el hijo de una israelita y un egipcio se peleó con otro israelita. La madre israelita se llamaba Selomit, y era hija de Dibri, de la tribu de Dan. En la pelea, el hijo de Selomit ofendió a Dios. Entonces lo llevaron ante Moisés, y lo pusieron bajo vigilancia hasta que Dios les dijera lo que debían hacer con él. Y Dios le dijo a Moisés: como este hombre me ofendió, debes sacarlo del campamento. Todos los que oyeron cómo me ofendió deberán poner las manos sobre su cabeza y matarlo a pedradas. Luego les dirás a los israelitas: cualquiera que ofenda a Dios, será condenado a muerte. Sea o no israelita, toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Ojo por ojo, diente por diente. El que mate a otra persona lo pagará con su vida. El que mate a un animal lo pagará con otro animal. El que lastime a su prójimo, sufrirá en carne propia el daño que haya causado, ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Esta misma ley vale para todos, sean israelitas o extranjeros. Yo soy el Dios de Israel. Moisés comunicó todo esto a los israelitas, y ellos sacaron del campamento al que había ofendido a Dios y lo mataron a pedradas. Así cumplieron la orden que Dios les había dado por medio de Moisés. El descanso del 7º año. En el monte Sinaí Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando entren al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Durante 6 años, podrán sembrar sus campos, podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero al llegar el 7º año no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra produzca por sí misma el 7º año alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. El año de liberación. Además, deberán multiplicar 7 años por 7, lo cual da 49 años, y el año siguiente, es decir, el 50, será declarado año de liberación. En el día 10 del mes de Tanim de ese año, que es el día del perdón, harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. En ese año, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla, y los esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias. En el año 50 no deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Para que nadie haga trampa en la compra o venta de un terreno, el precio se fijará según el número de cosechas que se puedan recoger hasta el siguiente año de liberación. Nadie debe abusar de nadie. Muestren respeto por mí. Yo soy el Dios de Israel. Si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país, la tierra les dará sus frutos, y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar satisfechos. Dios promete bendecir a su pueblo. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a comer durante el 7º año, si no podemos sembrar ni recoger los frutos de la cosecha? Pues bien, en el 6º año yo los bendeciré tanto que la cosecha bastará para los 3 años siguientes. Así, en el 8º año, mientras ustedes estén sembrando, podrán comer del grano que hayan almacenado. Y lo mismo sucederá en el 9º año,
mientras llega el momento de recoger la nueva cosecha. Recuperación de la propiedad familiar. Nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía. Ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Si acaso compran un terreno, deberán reconocer que el propietario anterior tiene derecho a recuperarlo. Si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano, y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación, y ese será el precio que deberá pagar. Si el que vendió no tiene dinero suficiente para recuperar su propiedad, el que compró seguirá siendo el dueño de la propiedad hasta el año de liberación. En ese año, la propiedad quedará liberada, y el dueño original la recuperará. Recuperación de una casa. Si alguien vende una casa construida en una ciudad protegida con murallas, tendrá un año de plazo para volver a comprarla. Si en ese plazo no logra recuperarla, la casa no le será devuelta en el año de liberación, sino que pasará a ser propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. Con las casas construidas fuera de las ciudades, se hará lo mismo que con los terrenos. Podrán ser recuperadas y devueltas a sus antiguos dueños en el año de liberación. Propiedades de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví podrán volver a comprar, en cualquier momento, las casas que construyan en las ciudades de su propiedad. Si alguno de ellos no puede volver a comprarla, podrá recuperarla en el año de liberación. Los terrenos que rodean las ciudades de la tribu de Leví no podrán ser vendidos jamás, porque son su propiedad permanente. No se aprovechen del pobre. Cuando algún israelita se quede en la miseria, deberán ayudarlo como si se tratara de un refugiado en el país. Si le hacen un préstamo, no deben cobrarle intereses. Si le dan de comer, no deben hacerlo por negocio. Muestren respeto por mí, y déjenlo vivir entre ustedes. Yo los saqué de Egipto para darles el país de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Dios de Israel. Los esclavos israelitas. Si algún israelita se queda en la miseria y para sobrevivir se vende como esclavo, no lo traten mal. Él estará al servicio de su amo en calidad de trabajador y de huésped, y trabajará para él solo hasta el año de liberación. En ese año quedará en libertad, y junto con sus hijos podrá volver a vivir con sus parientes, en su propio terreno. Los israelitas me pertenecen. No pueden ser vendidos como esclavos, porque eran esclavos en Egipto y yo les di libertad. No maltraten a ningún israelita. Muestren respeto por mí. Los esclavos extranjeros. Si ustedes quieren tener esclavos, cómprenlos en las naciones vecinas, o entre los hijos de los extranjeros que han nacido en el país y viven entre ustedes. A ellos sí podrán tenerlos como esclavos, y hasta dejárselos a sus hijos como herencia. Pero no maltraten a ningún israelita. Libertad de los esclavos israelitas. Si alguno de los extranjeros que viven en el país se hace rico, y un israelita queda en la pobreza, al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano, y hasta él mismo si cuenta con los medios suficientes. El dueño contará los años que faltan para que llegue el año de liberación, y calculará cuánto habría ganado un obrero en todo ese tiempo. Ese será el precio que deberá pagarse por su liberación. Ustedes deben cuidar que ningún extranjero maltrate a un obrero israelita. Si el israelita que se vende como esclavo no es rescatado de este modo, quedará libre en el año de liberación, lo mismo que sus hijos. Ustedes me pertenecen, porque yo los saqué de Egipto. Yo soy el Dios de Israel. Bendiciones para los que obedecen la ley. No se fabriquen ninguna clase de ídolos, ni los adoren, pues yo soy Dios. Muestren respeto por mi santuario, y descansen en día sábado. Yo soy el Dios de Israel. Obedezcan fielmente mis leyes, y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha, que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos, y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes, ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Bastarán 5 de ustedes para hacer huir a 100, y 100 harán huir a 10,000. Yo cumpliré las promesas que les hice.
Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Yo los acompañaré a donde quiera que vayan, y habitaré en el santuario que me han construido, nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto y les di libertad. Deben sentirse orgullosos de esto, pues nunca más volverán a ser esclavos. Castigos para los desobedientes. Pero si ustedes no cumplen mis leyes, sino que me desobedecen y no cumplen mi pacto, yo los castigaré duramente, y esa será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar, y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerzas. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan, y ellos se comerán lo que ustedes planten. Bastará con que ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo. Si a pesar de eso se niegan a obedecerme, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados, hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover. El alto cielo parecerá de hierro, y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les servirá trabajar la tierra porque no les producirá nada. Y si aún siguen rebelándose contra mí, los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Dejaré que los animales salvajes los ataquen, y que se coman a sus hijos y a su ganado. Los que aún queden con vida serán tan pocos que los caminos se verán desiertos. Y si aún así continúan siendo rebeldes, yo los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Haré que mueran en la guerra, como castigo por no cumplir con mi pacto. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré terribles enfermedades y los haré caer en manos de sus enemigos. Además, los dejaré sin alimentos. La comida será tan escasa, que en un pequeño horno cocerán pan 10 mujeres. Ningún pan bastará para calmarles el hambre. Si a pesar de todo esto siguen siendo desobedientes, yo me enfrentaré a ustedes y los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Hasta llegarán a comerse a sus propios hijos e hijas. Yo les mostraré mi desprecio destruyendo sus pequeños templos de las colinas, derribando sus altares y amontonando sus cadáveres encima de sus ídolos. Yo convertiré sus ciudades en un montón de ruinas. Destruiré su santuario, y rechazaré el aroma de sus ofrendas. Su país quedará hecho un desierto, y sus ciudades quedarán en ruinas, pues los perseguiré espada en mano, y huirán a las naciones vecinas. Hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo. Mientras la tierra esté abandonada, descansará, como debió hacerlo cada 7 años mientras ustedes vivieron en ella. Solo así podrá gozar de sus merecidos descansos. Y mientras tanto, ustedes andarán dispersos en un país enemigo. A los que aún queden vivos, los llenaré de terror en la tierra de sus enemigos. Oirán caer una hoja, y saldrán huyendo como quien huye de la espada, caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos con otros, y no podrán hacer frente a sus enemigos. Sobre ustedes recaerá la culpa por los pecados que cometieron sus padres, y también la culpa por sus propios pecados. Morirán en otras tierras, bajo el poder de sus enemigos. Entonces reconocerán que se rebelaron contra mí. Ahora son rebeldes y se comportan como las naciones que no creen en mí, pero entonces se humillarán y aceptarán el castigo de su maldad. Yo cumpliré la promesa que les hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, y bendeciré la tierra prometida, tierra que ustedes dejarán abandonada y que al fin gozará de su merecido descanso. Pero ustedes serán castigados por su maldad y por no haber cumplido mis mandamientos. Y aunque estarán en un país enemigo, yo no los destruiré por completo. Mi enojo no llega a tanto. Yo soy el Dios de Israel, y renovaré el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto para ser su Dios. Esto lo vieron todas las naciones. Estas son las leyes que Dios nos dio por medio de Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí. El rescate de personas que pertenecen a Dios. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien quiera liberar a una persona que pertenece a Dios, deberá pagar las siguientes cantidades, que están calculadas según la moneda de plata que se usa en el santuario. Por un varón de 20 a 60 años, 50 monedas. Por una mujer de la misma edad, 30 monedas. Por un varón de 5 a 20 años, 20 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas.
Por un niño de 1 mes a 5 años, 5 monedas. Por una niña de la misma edad, 3 monedas. Por un varón de más de 60 años, 15 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas. Si la persona es demasiado pobre para pagar esa cantidad, podrá presentarse ante el sacerdote para que él le fije una cantidad menor que sí pueda pagar. El rescate de todo lo dedicado a Dios. Los animales que se hayan apartado como ofrenda especial para mí, no podrán ser cambiados por otro animal, pues al cambiar un animal por otro, los 2 animales quedan dedicados. En caso de que el animal que se haya separado esté dentro de la lista de animales impuros, se deberá llevar ante el sacerdote para que él le ponga un precio. Ese precio no podrá ser cambiado, y en caso de que alguien quiera recuperar su animal, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica una casa, el sacerdote le pondrá un precio. Ese precio no podrá ser cambiado, y si alguien quiere recuperar su casa, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica un terreno de su propiedad, su precio se calculará según la cantidad de semilla que pueda sembrarse en él, y se pagarán 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semilla de cebada. Si esa persona me dedica el terreno en el año de liberación, el precio establecido no podrá ser cambiado. Una vez pasado ese año, el precio se establecerá según los años que falten para el próximo año de liberación. Si la persona que me dedicó el terreno quisiera rescatarlo, tendrá que pagar un 20% más del valor establecido. Pero debe hacerlo antes de que el terreno sea vendido a otro, o de lo contrario no podrá recuperarlo. Cuando el terreno sea liberado en el año de liberación, pasará a ser propiedad de los sacerdotes, pues se trata de algo que me fue ofrecido de manera especial. Si alguien me dedica un terreno que no es de su propiedad familiar sino que lo compró de otra persona, el sacerdote contará los años que faltan hasta el próximo año de liberación, y ese mismo día la persona pagará el precio que el sacerdote establezca. Cuando llegue el año de liberación, el terreno volverá a ser propiedad de su verdadero dueño. Todos estos precios se calcularán según la moneda de plata que se usa en el santuario, la cual pesa 11 gramos. Casos especiales. Nadie podrá dedicarme la primera cría de sus vacas o de sus ovejas, porque de todos modos toda primera cría me pertenece. Si el animal que se ofrece está en la lista de animales impuros, el dueño podrá rescatarlo. En ese caso, deberá pagarse el precio establecido, más un 20%. En caso de que no sea rescatado, podrá venderse en el precio fijado. No se podrá vender nada de lo que haya sido dedicado a mí, pues se trata de algo muy especial. Será como si esa ofrenda hubiera sido destruida. Esto vale también para las personas que sean dedicadas a mi servicio. La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto los buenos como los malos serán míos, y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, para los israelitas.